Buenos días a todos. Les damos la bienvenida al 12º seminario del Grupo de Sanidad Forestal del Cono Sur. Nuestro grupo, como los que ya nos vienen siguiendo, se trata de un grupo, de una iniciativa de varios investigadores y de personas de empresas privadas del área de sanidad forestal de Argentina, de Brasil, de Chile, de Uruguay. Nuestra misión es tratar de apoyar comunicación acerca de la sanidad forestal del Cono Sur a través de lo que son seminarios que los tratamos de realizar cada 2 meses. Y en esta oportunidad tenemos el seminario del profesor Carlos Wilken, que nos va a hablar sobre la nueva avispa de la madera, Cirex obesus en Brasil, desafíos en el manejo. En este caso, la presentación va a ser una sola, a diferencia de las anteriores, y al final de la misma vamos a tener un espacio para preguntas. Vamos a hablar un poco de lo que es el profesor Wilken, del currículum. El profesor Carlos Wilken es ingeniero agrónomo por la Facultad de Ciencias Agronómicas, FCA UNESP Botucatu. Concluyó su maestría en 1992 y el doctorado en 1997 en la área de entomología, ambos por la Salki USP. Realizó su libre docencia en la área de entomología forestal en 2012 en la FCA UNESP Campus de Botucatu. Fue coordinador del programa de posgraduación en protección de plantas y jefe del Departamento de Protección Vegetal de la misma universidad. Vicedirector y director de la FCA UNESP Campus de Botucatu. Es profesor asociado en el área de entomología forestal. Actualmente es líder científico del programa de protección forestal PROTEF de Brasil. Es vicedirector del Instituto de Pesquisas y Estudios Forestales IPEF y es pesquisador de OPQ 2NPQ desde 2005. Bueno, los invitamos a todos los participantes que nos están viendo a través de YouTube a realizar preguntas a través del chat, donde las vamos a ir recopilando para plantearlas al final de ambas charlas. Es un placer para mí presentar al profesor Carlos Wilken, quien fue mi orientador de doctorado, así que adelante, Carlos, con la presentación. Ok, muchas gracias, Carolina, y a todos los investigadores que hicieron esta invitación para hablarnos acá sobre este nuevo problema en Brasil. Eh, es- ¿La presentación está abierta? Sí, Sí, ¿se compartió? Sí, sí. Bueno, entonces voy a comentar sobre una nueva especie de Cirex que fue detectada en Brasil en 2023 y comentar cómo está la situación hoy para nosotros. Sí. Mm, sí, ahora está trabajando. Bueno, rápidamente aquí como introducción, Brasil hoy tiene, bueno, pero en 2022, los datos que tenemos, en torno de 1,9 millones de hectáreas de pinos localizada, ubicada principalmente en la región sur, también en el estado de São Paulo y Minas Gerais un poco. ¿Sí? Hasta fines de 1980 nos teníamos pocas plagas, básicamente las hormigas cortadoras, sí, y una otra plaga esporádica. Pero al fines de en 1988, que se detectó la presencia de la primera plaga exótica en pinos en Brasil, que sería más o menos la misma fecha que ocurrió en Argentina, que fue identificada como Cirex noctilio en el estado de Río Grande do Sur, que se causó mucho problema en los primeros años. Después, en 1994, se detectó la presencia de los jugones de pinos. Se inició con Sinara pinívora, después con Sinara atlántica. Este también hubo mucho problema hasta inicio de 2000. ¿Sí? Y sí, desde 2001, los principales problemas en pinos son más plagas exóticas. Hubo introducciones de otras que no se caracterizaron como
plaga muy importante, pero aún tanto la avispa de la madera cuanto los pugones se tornaron problemas serios, ¿sí? En el escenario actual, aún existe una posibilidad de falta de madera de pinos. Hubo un no crecimiento como hubo con los plantíos de eucalipto en Brasil, pero lo consumo de madera de pinos continúa fuerte, ¿sí? Ahora estamos un poco afectados por toda esa cuestión de las tarifas de los Estados Unidos, de Trump, que también se pegó la parte de los mercados de exportación de madera de pinos, pero hasta inicio de ese año el problema era un riesgo de falta de madera e incentivos por los estados para se plantar más pinos, ¿sí? Y ahora con las plagas, la pérdida de productividad. Entonces, solamente este mapa para mostrar dónde está ubicado. Entonces, 89% de los plantíos están en los tres estados del sur de Brasil, muy cerca de Uruguay, Argentina, Paraguay, ¿sí? Y después 10% están básicamente en São Paulo y Minas Gerais, 1% en Mato Grosso do Sur. Había antes plantío en nordeste, norte de Brasil, pero todo fue reemplazado por eucalipto, ¿sí? Entonces, con relación a la parte de las avispas de la madera, el Cirex noctilius siempre fue la plaga más importante para nosotros, así como es en Argentina, Uruguay, Chile, más ubicada en región sur. Hubo detecciones en São Paulo y Minas Gerais, ese estado, pero nunca hubo daños significativos, ¿sí? Ah, los daños son causados por la perforación de la larva y transmisión de los hongos, sí que Mylostereolatum, sí, todos conocen eso. Las pérdidas en el inicio entre 1988 hasta 90 llegaba a ser hasta 40% de mortalidad en sur de Brasil, en Rio Grande do Sur y Santa Catarina. Pero actualmente con todos los programas de manejo con control biológico, con nemátodo, con Ibalia y con manejo forestal, estas pérdidas están entre 2 y 3%, ¿sí? Al sur de Brasil. Entonces es una plaga hoy que se considera bajo control, no se puede parar todos los programas de control biológico, pero aún se continúa acá, el centro de Embrapa Florestas produce los nemátodos y hace la vienda, las liberaciones. Entonces, con eso está una situación un poco más tranquila con esta plaga. Se continúa el monitoreo con árboles trampa, los nemátodos. No hay cría de parasitoides, de Ibalia o de megarriza, pero se evalúa esto a campo, ¿sí? Y lo manejo con raleos es también trabajado en las empresas forestales. Particularmente, Serix noquetilio fue detectada en São Paulo en 2004, ¿sí? Por Edson Nier de Sanete, al sur del estado de São Paulo y después en Minas Gerais, en 2007 creo, pero los plantíos que tenemos en el estado de São Paulo son las especies distintas que tenemos al sur de Brasil. Al sur básicamente es Pinosteda para producción de madera, de aserradero, etc. Pero en São Paulo se planta más o Pinus iliote y los híbridos entre Pinus caribe hondurenses y iliote o tecunumani, porque en São Paulo la producción está más voltada para la producción de resina. Entonces, la resinaje es una actividad muy importante para nosotros. Y al fines del periodo de resinaje, hasta después de 20 años, 25 años, ahí la madera se hace la cosecha y la venta de la madera para cerraría. Pero la producción principal es para resina. La principal empresa, que se llama Resina Brasil, está ubicada en el estado de São Paulo y hace toda la compra de esa resina y toda para uso de la industria química, sí, de tintas, etc. Entonces, en São Paulo, con Cirix noctilius siempre fue baja infestaciones porque las plantas huéspedes, las especies que tenemos de pinos, no son tan sensibles o susceptibles como es Pinosteda para nosotros. Y hubo muchas pocas liberaciones de nemátodo, del adenosiricidícula para nosotros porque nunca fue considerado una plaga muy importante. Pero esto comenzó a cambiar en mayo de 2023, que
hay una estación experimental en la ciudad de Itatinga, cerca de nosotros, acá en la Universidad de Botucatu, y hacemos algunas investigaciones conjuntas con ellos, eh, y hubo una reclamación que estaba aumentando el número de árboles muertas y se percibieron los agujeros y los furos causados aparentemente por Sirex noctilo. Entonces enviaron para nosotros solamente muestreos de toras de pinos. Fuimos a campo para verificar eso, entonces era claro que era un problema con la avispa de la madera. Aparentemente consideramos sí que sería Sirex noctilo, porque hay muchas especies plantadas, como es una estación experimental, hay pino cedro, el pino de los tropicales, el liote, pero particularmente el pino caribea, las tres especies estaban más afectadas de lo que pino cedro. Y pasamos por toda esa cuestión de cambio climático en el estado de São Paulo entre 2020 hasta 2022, fueron años de sequía muy intensa. Entonces, al inicio asociamos a un problema de esta sequía, de estrés hídrico, con un aumento de población, ¿no? De aparentemente Serix noctilo. Sí, un mapa mostrando el estado de São Paulo, las municipalidades, y donde está gris son los municipios que tienen plantaciones de pinos. Los principales macizos, los plantíos son al sur de São Paulo, y los números acá es donde hubo detección de Sirex noctilio en lo pasado. Entonces, solamente 5 ciudades o municipalidades habían sido detectado, siempre con baja infestación, entonces convivía muy bien con la plaga. Y después hubo esa detección en mayo, pero en julio de 23 aumentó el número de aves muertas, ¿sí? Detectamos al inicio muchos puntos de resina, ¿sí? De oviposición, pero en 26 ya estaba con árboles muertas. Y comenzamos a encontrar adultos en ese periodo que no es normal, ¿sí? La situación de Brasil, creo que es lo mismo, Argentina, Uruguay, normalmente vamos a encontrar adultos de Serix noctilio al fin de este año, entre noviembre hasta febrero, precisamente diciembre, enero, para nosotros era el periodo de vuelo, ¿sí? De los adultos, y era justamente nuestro invierno, que no es tan frío, pero muy seco, y cuando comenzamos a encontrar, uh, y ahí verificamos que había alguna característica morfológica distinta de Syrinx noctilio, pero a principio aún pensamos que se trataba de eso. Después, en noviembre de 2023, sí, ahí ya en implantaciones comerciales, hubo un gran brote en la ciudad de Burí, sí, municipalidad de Burí, que es de la principal empresa que se planta, que es Resina Brasil, y ahí sí también con mortalidades llegando hasta 40% de muerte, sí. Y básicamente en esta empresa solo se planta híbridos, sí, de pino caribeo andorensis con eliote o de pino caribeo con pinos tecunumani. Sí, que son, porque ahí sería la ventaja de híbridos, sí, son un crecimiento más rápido y una alta productividad resina. ¿Sí? Y en esta visita encontramos todas, solo encontramos huevos, pero larvas, pupas de adultos vivos en cantidad, sí, que eso nos permitió hacer todo el trabajo de identificación. Entonces, algunas fotos mostrando la hembra y los machos de esta nueva especie, ¿sí? Y después voy a mostrar la foto comparativa con Sirix Nuquitilio, pero personal de la empresa Clabin de Paraná, que hacía las evaluaciones en la estación experimental, también que se trabaja prácticamente, hacen 2, 3 mediciones en esta estación por año, verificaron que estaba muy distinto. ¿Sí? Entonces, intentamos hacer la identificación solamente, pero hicimos toda una revisión bibliográfica e encontramos que estas dos publicaciones, lo principal taxónomo es americano, que conseguimos mantener contacto, que es doctor Nathan Schiff de los Servicios Forestal Americano, ¿sí? De Norteamérica, de los Estados Unidos. Entonces, y él nos permitió que enviásemos los insectos en este periodo hasta que tuviese la confirmación. Hicimos también todos los estudios con análisis de DNA, ¿sí? De la pipa,
Al principio fue, la similaridad fue con Cirex californicus, ¿sí? Pero en estas publicaciones había sido una cuestión que californico sería un complejo de especies, solamente una. Eh, por las fotos, tenía dudas si de fato sería californicus, entonces enviamos a insectos a él. Y ahí tanto la parte de morfología como la parte molecular, ¿sí? Él hizo todo, él tenía un grupo de otros investigadores, incluidos canadienses, etcétera, hicieron toda una reclasificación de las especies de Norteamérica de Cirex, de cirícidos en general, pero especialmente de Cirex. Y entonces él nos confirmó que eran, na verdade, Cirex obesos, ¿sí? Entonces, esas son lo comparativo, ¿sí? En el lado izquierdo nos tenemos Cirex noctilio. Entonces, los machos normalmente tienen el abdomen totalmente amarillo, dorado, ¿sí? Y de Cirex obesos hay una gran mancha oscura por la parte dorsal, ¿sí? Del abdomen. Y las pernas son amarillas, en cuanto de Cirex noctilio normalmente son oscuras, ¿sí? Y la hembra es lo revés, ¿sí? Entonces tenemos el abdomen oscuro y las pernas, ¿sí? Un poco más rojas, ¿sí? Anaranjada. Y de Cirex obesos es totalmente azul metálico, casi negro, ¿eh? Muy brillante. Entonces, a la hembra incluso era más fácil, ¿sí? Para hacer esa diferenciación, ¿sí? Entonces, una vez que fue confirmado con Cirex obesos, fuimos a estudiar eso. Es una especie muy poco estudiada en Norteamérica, pero él ocurre en los Estados Unidos y hay pelo menos una detección confirmada en México. Entonces, en esta región sureste, sí, en los estados de Nuevo México y Arizona, donde hay recolectas de los insectos en situación natural, pero nunca como plaga, ¿sí? Y el centro de México, próximo de Guadalajara, en Aguascalientes, también fue detectado al acaso. Era un estudio para hacer levantamiento de escolítidos, pero la armadilha se cayó ese Cerixopesos y también el doctor Nathan Schiff confirmó que se trataba de esa especie para hacer una confirmación de la presencia en México, ¿sí? En el estado agora de São Paulo, eu já atualizei esses dados para agora, sim? Ele foi detectado aqui ao sul, entre Itatinga e esta cidade de Buri, pero em boa parte da região sul do estado de São Paulo, onde estão os principais plantios de pino, já está a presença da plaga e ela está começando a se expandir ao norte, sim, ao centro do estado de São Paulo, nessas duas cidades, que é Pederneiras de Soares Paulista, ¿sí? Y también hubo una atención, una confirmación por nosotros en un plantío muy chico, ¿sí? En una empresa que hoy se planta eucalipto, pero había pinos en pasado, en el estado de Minas Gerais. Entonces está desplazando. Aún no hay confirmación de la presencia en el estado de Paraná, pero nosotros consideramos que si aún no hay confirmación, es una cuestión de tiempo porque toda, ¿no? Los municipios que están en borde con el estado de Paraná hay infestaciones altas, ¿sí? Entonces la plaga es solo un río que se separa los dos estados, entonces la capacidad de desplazamiento no acreditamos que debe se encontrar en Paraná también, ¿sí? Entonces, algunas fotos de los insectos a campo, aquí mostrando la hembra haciendo la oviposición en los troncos. Estos son de la empresa, sí, estos son híbridos de Pinus caribea con Tecunumani y con Eliote. Entonces, mostrando gran cantidad de puntos de resina, ¿sí? Y todos los árboles son para resinaje. Entonces, también consideramos en el inicio que podría ser noctilio porque el propio proceso de resinaje ya hace un gran estrés para las árboles. Y además, con sequías, eso podría ter, digamos así, quebrado un poco de la resistencia, pero na verdade es una otra especie. Y aquí a la derecha, mostrando los orificios de salida de las avispas, está una gran cantidad, ¿sí? Entonces, deixa eu ver si va a pasar acá el video. Era un video, pero no. No,
aquí. Este en los laboratorios mostrando los procesos de oviposición por la hembra de Syrinx obesos, ¿sí? Se queda ahí más o menos por 5 minutos, algo así, hasta colocar sus huevos, ¿sí? Ya, te voy a pasar. Entonces, estudiando esta nueva especie, sí, con toda la información que tenía en los Estados Unidos, mismo información muy escasas, para esa especie de esa zona de Estados Unidos, lo principal hongo no es Amylosterium areolatum, pero se llama Amylosterium caileti. Entonces, intentamos hacer el aislamiento de los hongos en los troncos de pinos, pero sin suceso, había muchos contaminantes, hongos, bacterias. Entonces, solo tivemos suceso cuando hicimos la parte de disecación y la retirada directamente de la micangea de las hembras. Entonces, esta foto es una hembra desecada, vi aquí al lado izquierdo, en esta flecha acá, los ovarios, ¿sí? Atrás de eso, aquí sería la micangea. Esta pelota aquí el centro es la glándula donde está lo mucofitotóxico, que es una glándula relativamente grande, ¿sí? Entonces, haciendo aislamiento directamente de la micangea, confirmamos que también no solamente hay una plaga nueva, pero una enfermedad nueva que es Amylosterium caileti, ¿sí? Entonces, algunas fotos que sacamos aquí de los troncos torete que cortamos a campo, ¿sí? Hay otros, o los hongos manchadores que normalmente encontramos en Syrinx noctilo, aún están presentes también en todas las especies. Entonces, aquí tenía 3 larvas en este tronco, aquí mostrando la pupa de Syrinx obesus a campo. Comenzamos, yo tengo una estudiante de maestría que está intentando hacer la biología, ¿sí? Parte a campo, parte en laboratorio de Syrinx obesus, pero aún no conseguimos determinar con precisión la capacidad de reposición, pero para esa especie, los datos antiguos de Estados Unidos, que se puede, sí, reponer entre 200 hasta 800 huevos por hembra. Entonces, es una variación muy grande, ¿sí? Los datos que tenemos en Brasil hasta hoy, la proporción sexual es más o menos 5 machos para una hembra, y eso no a base de 1.600 adultos colectados a campo, ¿sí? O entonces, por lo menos de los toretes que traemos hasta el laboratorio, la emergencia en los invernaderos que tenemos. Los machos viven en torno de 7,5 días, las hembras en torno más o menos 6 días, un poco menos. Y los tamaños eh, también es variable, pero las hembras son un poco más grandes que macho, pero lo promedio es 1,8 centímetros de largo. Entonces acá nos tenemos las fotos de los plantíos con alta infestación. Aquí estamos hablando de mortalidad entre 40 y 50% de árboles, entre 8 hasta 20 años. Hay características distintas de noctilio, porque incluso encontramos árboles con 30, 35 centímetros de AP, ¿sí? De diámetro, con infestación, ¿sí? Lógicamente, los procesos de resinaje ayuda a eso, pero la mortalidad es alta. En una de las fincas, de las haciendas de la empresa, que tenía más o menos 3.000 hectáreas, 1.000 hectáreas teve que ser totalmente cortado, picado, quemado, porque no había posibilidad aún ni de producción de resina, pero ni de uso de esa madera por los cerraderos, ¿sí? Entonces, esto está afectando mucho la producción de resina porque no es solamente esta compañía. Los pequeños y medios productores que se plantan pinos y se vende la resina para la empresa también están siendo muy afectados, ¿sí? Entonces, estas áreas que estoy de la foto ya fueron totalmente cortadas, ¿sí? Un síntoma que encontramos distinto, ¿sí? Cuando vemos con Syrinx noctilo, está en los hongos manchadores, pero comenzamos a encontrar esas manchas más rojas en los cernes del árbol, ¿sí? Y estamos haciendo toda parte, los estudiantes del profesor Furtado, que es el fitopatólogo, ya além de Cailete, se encontramos también una bacteria involucrada. No sabemos aún, no confirmamos aún qué sería esta bacteria, la responsable pelo cambio del color
pero encontramos incluso la bacteria en la micangia. Então, o inseto pode se transmitir tanto no hongo e estamos estudando para ver qual é o papel desta bactéria em lo processo de la infecção e la muerte de árvore. Pero este é um que a princípio achamos que poderíamos ser só um síntoma por las especies de pinos, pero mesmo em pinos teda encontramos isso em algumas árvores muertas. ¿Sí? Bom, comparado la situación de Norteamérica acá con Brasil, las especies que son atacadas por Sílex obesos en Norteamérica son Pinus ponderosa, ¿ya? Y Pinus leiófila y teocote. Leiófila y teocote son especies de México, nativas de México, y ponderosa que está nativa de Estados Unidos. Pero solo hay estas informaciones. Probablemente se ataca más especies según Dr. Schiff, pero estes são os dados que tienes. Pero en Brasil son especies totalmente distintas, no hay plantaciones o mismo estas especies plantadas para nosotros por una cuestión de clima, pero los tres Caribea, hondurenses, Caribea y barramenses son susceptibles. Encontramos altas infestaciones en Maximinó y Tecunumani, Pinus teda menos, pero se ataca y también hay muerte. Y los híbridos entre Caribea y Leote y Caribea Tecunumani. ¿Sí? Entonces, esos son los rangos de especies huéspedes. ¿Sí? Esos son un poco antiguos, de 2023 aún, porque esa área después también se fue cortada, entonces no conseguimos continuar la evaluación, pero las dos primeras columnas serían el número de árboles muertas y el número de árboles con puntos de resina, pero vivas, pero ya atacadas. Entonces, PCH es Pino Caribea hondurensis, ¿sí? Entonces, nos diremos como 43% de muerte más 30% con punto de resina. Entonces, promete si tuviese mantido a área, esa mortalidad ya estaría llegando próximo de 70%, ¿sí? El pinoteda estaba menos, pero como 11% de mortalidad, pero ya había 38% con punto de resina, ¿sí? Esta área aún está presente, pero ya la mortalidad es bien más alta que este 11% hoy. ¿Sí? Bien, con una nueva especie también tenemos nuevos problemas, ¿sí? Entonces confirmamos que Sílex obeso tiene simbiosis con otro hongo, con Amylostero caileti, ¿sí? Ya está confirmado y publicado eso, todo precisamente con la parte molecular. Encontramos árboles de Pinosteda con las dos especies, tanto Sílex como obesos, y con los dos hongos. Poquísimas, pero es posible tenemos un ataque conjunto. Entonces, aún tenemos que estudiar cuál sería la ecología. ¿Sería una competencia entre los dos? ¿Uno va a ser predominar o solamente un sinergismo entre los dos hongos? ¿Sí? Y si una especie se puede se adaptar o transmitir a otro hongo, entonces todo un estudio que tenemos que hacer, pero se preocupa porque son más variables que tenemos que considerar hoy. En los Estados Unidos no hay estudios de biología de obesos, pero se consideraba la hipótesis que tenía solamente una generación a cada 2 años, pero solamente una hipótesis. En Brasil, la evidencia que tenemos, pelo menos entre 2024 y hasta 2025, es que puede tener 3 o más generaciones por año. Encontramos picos de emergencia normalmente entre febrero, marzo, después mayo, junio, agosto muy poquito, pero noviembre hay un brote más grande. Entonces estamos esperando ahora llegar al mes de noviembre para confirmar eso, para tener 2 años, ¿no? Sí, de estos datos. Pero pelo menos 3 generaciones. Entonces eso ahora se cambia todo y es muy más complicado porque se puede atacar mucho más árboles al año, ¿sí? Lo monitoreo tendría que ser hecho durante todo el año, no solamente un periodo, y hay implicaciones con control biológico. Entonces, eso, y que la rapidez que tenemos viendo la mortalidad, si esas generaciones están complicando mucho para nosotros. Ese es un dado de tesis de mi estudiante, pero hay muchos, pero acá sería de año pasado, entre febrero hasta está cortado aquí para mí, pero hasta agosto, septiembre, pero la emergencia tanto de machos como hembras de obesos, ¿sí?
la línea azul es de las hembras y la línea verde de los machos. Entonces, año pasado llegamos a pasar más de 500 machos. Las hembras tenemos una producción menor, ¿sí? Por aquella proporción de 5 para 1, pero esa proporción también puede se cambiar a lo largo de los periodos del año, pero la cantidad es muy grande. ¿Sí? Bueno, otra cuestión que tenemos luego con detección de confirmación sería si el olemátodo del adenosericídicula sería efectivo para hacerlo controbiológico, ¿sí? Porque los sistemas de cría, ¿sí? Todos muchos lo conocen eso, de Syrinx noctilo se utiliza el hongo específico a él, que es Amilostero areolatum, que es transmitida por Syrinx noctilo. Entonces, esa especie está muy bien, digamos, adaptada a la plaga y a su hongo asociado. Pero se puede alimentar de cayete, que es un otro hongo. En los estudios iniciales hechos en laboratorio por la profesora que es nematóloga, conseguimos muestras de Syrinx, disculpa, de Deladeno sericídicula por Embrapa. Comparando los dos, no hubo alimentación o manutención en cailete, en placa de Petri con los hongos solamente, ¿sí? Entonces, aquí ainda está en caso positivo, pero na verdade o caso foi negativo. Então, é uma falha, né? Ou seja, incluso já hicimos reuniões com os investigadores da Embrapa Florestas y los resultados que tenemos desde área donde hubo la aplicación de la adenosericídicula en más de 1.500 insectos evaluados, a machos, hembras y larvas incluido, no se detectó la presencia de la adenosericídicula dentro de los insectos, ¿sí? Entonces, continuamos evaluando eso, pero hasta hoy no encontramos. Entonces, lo candidato, considerando las informaciones de los Estados Unidos, y también tenemos una parcería con la Universidad de Pretoria en Sudáfrica, con FABI, que es un instituto importante de investigación forestal. Él tiene una otra especie que sería de la Adenos proximus, que sería una de las especies que puede parasitar obesos, pero aún necesita confirmación de eso, ¿sí? No solamente por datos de revisión bibliográfica y de la opinión de los especialistas en los Estados Unidos, ese sería lo más indicado para intentar hacer eso, ¿sí? Porque la idea sería tener que hacer todo un trabajo de prospección en los Estados Unidos, en esta zona, encontrar obesos, confirmar la presencia de nemátodo, pero la situación hoy en Estados Unidos con relación al gobierno para conseguir permisos para hacer eso, hoy está muy difícil, ¿sí? Incluso lo taxónomo debe que se retirar, ¿sí? Al inicio de año justamente por toda esa presión, ¿no? Que hubo para disminuir lo efectivo de personal de investigación en USDA y en los servicios forestales. Entonces, ahora ni los taxónomos tenemos más para hacer esta colaboración, infelizmente, ¿sí? Entonces, vamos a seguir por los tiempos. Bueno, la aplicación de nemátodo aquí sería solamente aplicación con del adenosericídicula, el mismo proceso que hacemos para Syrinx noctilio, pero hacemos todo lo mismo y no hubo suceso, ¿sí? Con relación a los parasitoides, pelo menos las buenas noticias, encontramos Ibala leucospora emergiendo de los troncos atacados por obesos, ¿sí? Entonces, lo parasitismo es bajo, como ocurre en noctilio, más o menos 5 hasta 5%, 2-5% es muy bajo hasta el momento, pero se puede parasitar, ¿sí? Aún no hicimos estudio para verificar si es una nueva procedencia, digamos así, ¿sí? Con de su DNA, para ver si hay una otra Ibala leucospora, otra población, pero de fato encontramos. Encontramos este otro parasitoides, los géneros Schlettererius. Nunca hubo introducción oficial de esta especie o de este género en Brasil, ¿sí? La identificación es muy seria. Hubo esta introducción en Australia en la década de 1950, 60 para control de noctilio allá, ¿sí? Es una especie de Norteamérica, justamente de la zona donde está
ubicadas Sirixopesos, ¿sí? Pero solamente encontramos un macho, no encontramos más ese insecto, infelizmente, porque necesitamos la de la hembra para hacer la confirmación de la especie, ¿sí? Ah, Bueno, les pedimos disculpas porque tuvimos un pequeño problema con la transmisión. En minutos volvemos a retomar. No sé si el profesor Viken está con Yo, yo, conexión. es, yo estoy solamente por el móvil. Está, Se cayó la energía por todo, que por energía. toda la zona acá. Entonces, pero ahora también no consigo por teléfono ahora transmitir la presentación, pero estaba al fin, si se pudiera continuar, yo puedo hablar para hacer la parte Sí, final y responder las preguntas, ¿sí? está. Sí, puede continuar. Entonces, yo estaba solamente para hacer lo encerramiento de la presentación, estaba al fines, pero todo el problema que tenemos hoy es que tenemos que lo nematodo parasita no está trabajando, ¿sí? Entonces miramos esa posibilidad de hacer la introducción con del lado de los próximos. Entonces hubo una reunión nosotros acá de la universidad de UNESP junto con los especialistas de Embrapa Florestas y personal del Ministerio de Agricultura. Entonces la parte de la introducción será coordinada por la Embrapa Florestas. Sí, yo tengo los contactos de los profesor Brett Hurley de Universidad de Pretoria. Entonces ya se encaminó la solicitud, sí, de permiso para introducción, pero aún está en análisis por los ministerios, tanto del Ministerio de Agricultura, que yo sé que ya fue aprobado, pero en Brasil también necesita tener un parecer por el IBAMA, que es el Instituto de Medio Ambiente acá de Brasil, pero este está demorando, está reemplazado por todo que creemos que por toda esa cuestión de participación del ILBAMA junto a COP30, será en noviembre, toda esa cuestión de cambio climático, parte ambiental, entonces ese es un problema porque los productores no quieren saber de eso, quieren saber cuándo tenemos un nuevo nemátodo para empezar lo control biológico, ¿sí? Entonces, pero ya está en el proceso de eso. Todas las asociaciones de plantadores forestales del sur de Brasil, ¿sí? Tanto Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, están manteniendo contacto conosco, ya hicimos algunas charlas, y cursos para alertar eso, porque aún no hay detección en este estado, pero es una cuestión de tiempo para pasar al sur de Brasil e infelizmente se puede desplazar para todos los países vecinos, ¿no? Entonces, Uruguay, Argentina, mismo Paraguay, un poco de pinos, tienen un riesgo de esa plaga llegar en los próximos años, ¿sí?
que yo hablé. Entonces, es un insecto nuevo, pelo menos 2, 3 generaciones al año. Tenemos que hacer todo la parte de manejo forestal para esa plaga. Tenemos que repensar todo eso y adaptar. Eh, no hay otra forma de control a no ser eliminación de los plantíos atacados. Entonces, para los sectores de resina es un problema serio porque se empieza a cosechar resina entre 8 años más o menos con los híbridos y se va hasta 20, 25 años. Entonces, tem plantíos con entre 12, 15, 20 años que son totalmente sacados porque se no retirar esa madera, quemar o chipear ela, vai ser fuente de inóculo de la plaga, ¿sí? Entonces, y ahora están cambiando para plantar más pinos eliote porque es la única especie que aparentemente, que miramos a campo, tem una resistencia porque no hay ataque o árvore muerta de eliote. Es una buena especie para producción de resina, pero como especie pura, se empieza a cosechar después de 10 años. Necesita 2 años más do que los híbridos. Entonces, eso va a tener un periodo, un delay ahí de producción muy serio y probablemente tenemos que, ter que importar resina o productos para mantener la industria de químicos, sí, de tintas, de solventes, que antes usábamos solamente productos producidos acá en Brasil, sí. Entonces, estamos con este escenario. Otro punto importante, sí, que miramos es así, porque esta es una plaga que llegó con madera de paquetería, con paletes probablemente, porque no es un tipo de insecto que se ven volando, ¿sí? Y justamente encontramos en el estado de São Paulo, este primero, né, que es una ciudad de Buri, Sorocaba, Sorocaba es una ciudad muy grande, interior de São Paulo, muchas industrias. Entonces, toda parte de comercio, de globalización, realmente llegó madera de paquetería y que estaba atacada. Creemos que, lógicamente, esa infestación no empezó cuando comenzó en 2023. Acreditamos que comenzó antes, puede ter comenzado incluso en los periodos de la pandemia de COVID, porque por todos los lockdown y las evaluaciones, sí, para eh, que son poco, normalmente 1% de la carga es evaluada, muestreo para ver la presencia o no de plagas o de enfermedades, puede ter reducido eso pasado. Hay informaciones por la investigadora de Embrapa que hubo una detección en un puerto en Santa Catarina que encontró los insectos y la madera de paquete, sí, de pallet, no estaba con los sellos de NIF 15, ¿sí? Entonces, de fato, sí, o los procedimientos de sequía que tenemos que hacer, si el tratamiento térmico no está trabajando, o incluso estamos recibiendo material sin lo tratamiento, ¿sí? Entonces, mas de fato, el insecto está acá, ¿no? Presente, está causando muchos daños, y si no está trabajando, podemos tener problemas con otras plagas asociadas a madera que puede estar llegando para nosotros, ¿sí? Entonces, pero agradezco aquí también a la empresa Resina Brasil que permitió que se hagan muchos de los estudios que estamos cambiando, al personal de estación experimental de Tatinga que pero menos aún están manteniendo esas árboles para investigación, que es muy difícil para los productores, y a todos los estudiantes, ¿sí? Entonces, né, peço desculpa por o problema aqui, pero não mostrar, pelos os dois últimos slides era justamente só a parte mais textual, e agora me quedo acá para as perguntas. Gracias, Carolina y sí, Sofía y José. Bueno, muchas gracias, profesor Wilken, por la excelente presentación y también por haberse podido vuelto a conectar después de los problemas de energía que tuvo la ciudad de Botucatú con la tormenta que tuvieron ayer. Vamos a pasar a las preguntas. Algunas ya fueron medio respondidas a lo largo de la presentación, pero otras son nuevas e interesantes. Entonces, en relación a la última parte de cómo
sí, de la hipótesis que ustedes tenían de cómo pudo darse el ingreso, que podría haber sido a través de Sí. pallets. ¿Cómo podría o qué nos podría recomendar a los países de la región para evitar el ingreso de la plaga en relación a eso? Entonces, yo creo que ahora, porque los riesgos mayores sería por desplazamiento natural de la plaga hasta sus países, ¿sí? Entonces, por los estados al sur de Brasil, ¿sí? Por las asociaciones están aumentando lo monitoreo con árboles trampa, porque los sistemas que tenemos con Noctilio, sí, como tengo en sus países, normalmente se prepara esos árboles para nosotros en los meses de octubre, noviembre o fines de septiembre, sería este periodo de año, para los vuelos, sí, de la plaga entre diciembre y enero, y la evaluación empezando en febrero. Este es el sistema que tenemos en Brasil. Entonces, pero por lo menos tenemos que hacer eso 2 veces por año, ¿sí? Entonces, pero ahora lo principal sería eh, mirar si recolectar a campo, ¿sí? Los adultos para verificar si hay alguna diferencia o no. Después, mi presentación también yo dejo abierta para compartir, ¿sí? Con el público. Para los investigadores, ¿sí? Tanto si de INEA o de SENASA en Argentina, si tuviera interés, nosotros podemos enviar insectos lógicamente muertos, así montados, para tener en la colección, para que caso ocurra una duda, usted tiene los insectos para hacer, porque eso ayuda mucho cuando tenemos los insectos físicos para comparar, no solamente con las fotos, ¿sí? Pero creo intensificar todo el sistema de árboles trampa y ficar atento para ver si va a encontrar insectos adultos en periodos distintos que encontramos Cirex noctilio. Muy bien. ¿Han realizado estimaciones sobre el potencial de expansión de la plaga hacia nuevas áreas? Mm, no, no con trampas, pero solo con las detecciones, sí. Año a año sería más o menos un desplazamiento entre 50, 70 kilómetros, ¿sí? Pero como hubo digamos así, no un brote, pero una detección en Minas Gerais, más o menos está como 250 kilómetros del punto más al centro de São Paulo. Entonces, por desplazamiento natural, creo que sería más o menos entre 50 y 70 kilómetros. Pero por transporte de madera atacada, sí, ahí puede llegar a centenas, miles de kilómetros. Sí, porque normalmente la madera tratada de paquetería normalmente es cuando es para exportación. Para dentro de los países normalmente no tenemos eso. Y se utiliza mucho ese, porque aparte de resinaje, sí, para acá, para los en São Paulo. Se plantamos para cosechar la resina. Después, esa madera es vendida para los cerraderos que hacen justamente pallet, paquetería. Pero se for solamente por transporte de material dentro del país, porque utilizamos eso para transportar eh, telas, de todo, otras cosas, ¿no? Que no necesita hacerlo la parte de F-15. Entonces, con eso estamos desplazando a plaga. Muy bien. ¿Las trampas de panel cruzado podrían servir para la captura de Cirex obesus? Entonces, estamos haciendo investigaciones acá. Una sería, la verdad es que no sería como, sirve como árbol trampa, pero la idea, la verdad, de nosotros para saber qué material o qué huéspedes son más susceptibles. Entonces, en vez de tener la árbol en pie y hacer toda parte de aplicación de herbicida, estamos cortando algunos trozos, ¿sí? Montando pequeñas pilhas, ¿sí? De madera. Entonces, pegamos un talón que está un bloque muy atacado y colocamos 5 especies y estamos haciendo los conteos de los puntos de resina y verificando si va a hacer el desarrollo de la plaga. Entonces, eso es posible, la he atraído por eso. Entonces, no necesariamente tenemos que tener el árbol en pie, porque una vez que lo nematodo no se trabaja, entonces podemos hacer esas pilas de trozas y hacer eso.
Y también yo conseguí traer un poco de un atractivo que he utilizado en Estados Unidos para Syrinx noctilio, es una mixtura de varios terpenoides, y estamos con teste a campo, pero aún no se capturó. En lo invernadero capturamos una mixtura de alfa-pineno, beta-pineno, a una mezcla, pero necesita más investigación porque tenemos que achar la mixtura, lo blend que sería más atractivo para obesos. Muy bien. La metodología de preparación de los árboles, trampa, ¿es la misma que para Syrinx noctilio o tiene algún... Es la misma, no necesita cambiar nada, ¿sí? Si quiser mantener eso, tranquilo, ¿sí? Ahora, una cosa importante que estamos haciendo con la parte de los hongos, porque hay un postdoc de Furtado, aislamos ese cailete, sí, de varias hembras, pero él ya se encontró más de 20 isolados distintos de cailete. Entonces, la variabilidad de los hongos me parece alta y eso que puede, digamos así, se adaptar a las diferentes especies de pinos, ¿sí? Bien. Al foco de ataque que han mencionado en San Pablo, ¿se ha desarrollado con una dinámica similar a los estallidos observados para Syrinx noctilio, a los hurtos? Sí, porque que hablé yo, estamos con mortalidad de 40, 50%, hasta más, ¿no? Entonces, hay una presión muy grande para nosotros como investigadores, sí, pero obviamente para personal de gobierno, porque los productores quieren saber qué vamos a hacer, ¿sí? Y solamente hoy sería cortar todo, reemplazar con el illote, sin, aún tenemos certeza que el illote va a ser totalmente resistente considerando esta variabilidad del hongo. Pero la situación está muy fea para nosotros acá. Si los síntomas son iguales a los de Syrinx noctilio a nivel de campo, ¿qué recomendaciones podría dar para la detección de Syrinx obesus en las recorridas a campo? Sí, porque es difícil porque se confunde mucho, porque son muy parecidos. Los síntomas no hay ¿Hay cómo diferencia? separar. Los puntos de resina o los bojeros de emergencias es totalmente semejante, ¿sí? Entonces, solo tenemos certeza cuando traemos trozas, ¿sí? Esperamos la emergencia para saber si tiene o no, pero lo único indicativo que tenía es el que hablé, pero si se comienzan a encontrar adultos en periodo totalmente diferente, distinto, eh, quase seguro que tenía Syrinx obesos no mínimo, ¿sí? Ah, Pero perfecto. todos los otros, así, a la ventaja que podemos mantener lo mismo sistema de árbol de trampa, pero solo vamos a tener certezas cuando tenemos los adultos en la mano. Las larvas es posible hacer la identificación por análisis molecular, porque también son muy parecidas. Las pupas, ahí sí a gente consegue verificar, a pesar de no tener la color, pero la forma de las pernas, todo eso conseguimos confirmar. Confirma. Perfecto. Syrinx obesus ataca árboles debilitados como Syrinx noctilio o tiene un comportamiento más agresivo y puede atacar árboles vigorosos. Aparentemente, lo claro que tenemos acá es más agresiva. Es ¿Sí? más agresivo. No necesita ser solamente árboles estresadas, pero yo como yo hablé, había árboles con más de 30 centímetros de diámetro, ¿sí? Árboles con 35 años estaban atacadas y muertas por obesos. Este fenómeno creo sí acontece con muchas otras plagas, porque cuando la plaga llega a un nuevo hábitat, ¿sí? Se ataca de todo, después comienza a haber una regulación natural, pero sí, cuando la llega, se va a atacar todo, incluso árboles que son, porque esa es la estación experimental, no son árboles que están haciendo recinaje, Mm, ¿sí? Entonces serían árboles que, por la edad que daba con más o menos con 35 años, son un experimento que empezaron en 1990 de espazamiento, crecimiento y todo eso, ¿no? Para ver otras especies de pinos. Entonces serían árboles que ya estaban muy bien establecidas y consideramos árboles muy sadias. Y mismo así fue muy atacado. bien.
En base a la fenología de la plaga que ustedes han observado en laboratorio y en campo, ¿se recomienda realizar el monitoreo con árboles trampa durante todo el año acá tanto en Brasil como en nuestra región, en la región? Ah, yo recomendaría esto, pero en el estado de Paraná, que está muy cerca de São Paulo. Incluso no ver una confirmación de la presencia, se considera continúa haciendo los sistemas propios para Noctilio, ¿sí? Entonces, no creo que ahora sería el momento, antes de tener pelo menos una confirmación, de hacer eso, porque hay mucho trabajo, es costoso todo eso, ¿no? Se puede hacer eso 2 veces por año, ¿sí? Y considerando, y tenemos que ver también la adaptación cuando llegar, ¿sí? A la Argentina, Uruguay, que son países que tienen clima más frío, ¿no? Creo que tal vez no va a tener 2 o 3 generaciones como estamos teniendo acá, porque aquí es más quente, más seco, ¿no? Y justamente esta región de los Estados Unidos es una región muy seca, pero de clima más frío. Por eso que les consideramos que tenía solo una generación a cada 2 años, ¿sí? Pero le preocupa porque sé que en Argentina, no sé cómo está, pero a unos 15 años atrás hizo visitas a la región de Patagonia, ¿sí? Había plantíos de pino ponderosa, que es una especie susceptible, ¿sí? No en la región de Buenos Aires, pero que donde está ubicada, que es Río Negro, próximo de Bariloche, todo eso, había plantíos muy grandes de ponderosa, entonces hay un riesgo. Y así, los transportes, ¿no? De toda la carga que tienen madera de paquetería o de pallet debería ser bien, hacer todo, así como sería la exportación, hacer también toda la parte de tratamiento térmico, todo eso para evitar que la plaga se desplace muy, muy rápido. Por acá también nos hacen otra pregunta. Buenos días, gracias por su presentación. ¿Hay alguna información sobre el parasitismo de Megarrhiza nortoni y sobre Cirex obesus? Entonces, infelizmente no hay, pero segundo conversando con doctor Schiff de Estados Unidos, eh, probablemente ocurre ese parasitismo, ¿sí? Porque estudiando todo lo que aconteció en Australia, ¿sí? Con Noctilio, porque la introducción de risa y megarrisa, ellas son de Norteamérica, no son de Europa, ¿sí? Porque se considera que Noctilio, na verdade, debe ser una especie europea, ¿sí? De lo Mediterráneo, pero cuando ellos intentaron hacer todo lo trabajo de introducción de los parásitos, uh, fueron buscar en Europa, pero no se encontraron. Pero en Norteamérica fue más fácil. Entonces, Megarrhiza nortone es una especie de Norteamérica, ¿sí? Y después se verificó que parasitaba Noctilio. Pero como Besos es de Norteamérica, probablemente la debe parasitar. Aún no encontramos acá, ¿sí? Mas creo que sería una posibilidad. Ah. La persona que hizo la pregunta anterior nos realiza un comentario que realizaba Mm. la pregunta considerando que Megarrhiza nortoni parasita algo tan distinto a Cirex como lo es Urocerus gigas. Sí, entonces no es un parasitoide, digamos así, Tan monófago, específico. ¿sí? El de grupo de los cirícidos. Entonces yo creo que debe ser parasitar, sí. ¿En Brasil se ha registrado la presencia de Urocerus gigas? Aún no, Aún no. no. Solamente, solo tenemos como cirícidos solamente Sorex noctilo hasta ahora con los besos. Pero otros, no hay otros cirícidos acá. Cirícidos. Y después, ¿han recibido información de detección de Cirex obesus en Argentina o en otros países de la región? Yo aún no tuve ninguna información por detección. Personal de Chile, sí, de SAC de Chile, entró en contrato para tener informaciones, también para enviar los insectos montados en alcohol para tener su colección, pero estaban también muy preocupados con eso, ¿sí? Entonces, pero para mí, sí, con los otros investigadores o de empresa productora, no hay confirmación que está presente ni en Uruguay ni en Argentina. Ah, perfecto.
Por acá nos preguntan, usted mencionó variedades distintas del hongo simbionte a lo que era de Cirex Noctilio praevesus. Acá preguntan porque en la Patagonia Argentina tenemos Urocerus gigas que tiene como simbionte a Chaileti y que además Ah, ataca ya a tiene. Pino Oregon. Mm. Por eso preguntaba Entonces, la preocupación. no tengo besos, pero ya tengo hongo. Entonces también se Sí, preocupa porque tenemos que ver, porque particularmente es con avispa de madera en general estamos empezando a trabajar con esa, porque nunca estuve directamente involucrado con la investigación de Noctilio, que estaba más centralizado en Embrapa. Pero no, en Brasil creo no hay estudios para ver la variabilidad de areolatum acá, ¿sí? Pero empezamos agora a começar com Cailete e nos impressionou esta quantidade. Na verdade, creio que foram, estamos como 25, 27 aislados distintos. ¿Sí? Entonces muestra que la variabilidad es muy grande de los hongos. sí, es una variabilidad muy alta. En base a la experiencia que ustedes han tenido sobre Cirex noctilio y la actual Cirex obesus, ¿qué sugerencia podría dar para los países de la región? Sí, ficar atento con eso, principalmente si tener información de los estados acá del sur de Brasil que son vecinos, realmente Uruguay y Argentina. Sí, o ideal sería también Paraguay, no hay mucho, pero hay plantíos de pinos, pero también no hay detección en Paraguay. Pero si encontrar en un de esos países, el desplazamiento va a ser también, creo, muy rápido. ¿Sí? Entonces, ficar atento con este tipo de detección. Assim, acho que crea la parte de la, digamos así, los organismos gubernamentales, quer sea INE o quer sea SENASA, también preparar material ¿sí? de divulgación, quer ¿sí? Mm, por PDF, por la medida electrónica, muchos se utilizan los teléfonos móviles, o mismo en papel, etcétera. Sí, comunicar todos los productores para ficar atento a eso. Información creo que es una grande herramienta para hacer la detección precoz. Ah, bueno, por acá vamos cerrando. Queremos agradecer de nuevo al profesor Wilken por su tiempo y también por haber sorteado esas dificultades de la energía que fue complicado e inesperado. Mm. Queremos agradecer a todas las personas que nos estuvieron siguiendo a través de YouTube y realizaron las preguntas para que el profesor Wilken pudiera responderles. También recordamos al público que todos los seminarios van a estar disponibles en nuestra web del Grupo de Sanidad Forestal del Cono Sur. Estamos poniendo el link en el chat de YouTube para que ustedes puedan seguirnos a través de allí. También pueden seguir la actividad del grupo a través de Twitter, Instagram o YouTube, o suscribiéndose a nuestra lista de difusión del grupo, que allí les va a llegar todas las novedades sobre nuevos seminarios o sobre todas las actividades que estamos realizando a través del grupo, que es muy interesante para los que trabajan en sanidad forestal. También queremos recordar al público que se pueden contactar con nosotros para sugerir temas de interés para futuros webinars, como fue el de Cirex Obesus, y vamos a dejar un link para esto en el chat. Ok, muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos en el próximo seminario. Ok, chao.